Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Encarna Salcedo y hoy os traigo un interactivo muy especial. ¿Qué pasaría si decides alejarte de su vida? Bueno, mis corazones, pues ya sabéis cómo funciona este tipo de vídeos. Voy a poner dos opciones sobre la mesa y tú vas a elegir una para obtener tu lectura. Vamos a ir comentando. Opción número 1, opción número 2. ¿Qué pasaría si decides alejarte de su vida? Piensa bien, piensa en esa persona, concéntrate, piensa en la pregunta que estás haciendo y sobre todo, elige bien. Vamos a ir comentando. Opción número 1, la 2 la ponemos por aquí y comentamos. Opción número 1. ¿Qué pasaría si tú decides alejarte de su vida? Hay mucha conexión entre vosotros, ¿eh? Hay mucha conexión. Esta persona en un principio te puedo decir que no aceptaría ese primer alejamiento, le costaría mucho aceptar ese primer alejamiento. Esta persona se centraría en algo, en algo que tiene muy valioso para él o para ella. Se centraría mucho en eso y no es pareja, ¿eh? Ojo, no es pareja. Pero siempre estaría como constantemente en esa búsqueda. En esa búsqueda, en un principio con tranquilidad. Y digamos que a las 2-3 semanas, si se mantuviera este alejamiento, aquí sí dicen que esta persona ya comenzaría a ponerse con cierto nerviosismo, con ese temor a perder, a perderte a ti, en este caso. Yo no lo veo en ningún momento. Salen muchas cosas. No puedo hablarte todavía de una ruptura definitiva. Es cierto que si tú decides alejarte, bueno, pasa ese periodo de tiempo de 2 semanas aproximadamente, esta persona se muestra tranquilo, tranquila, y después comienza como esa búsqueda constante, ¿no? Y con ese temor a perderte. Pero también me dicen que si tú decides alejarte, en cierto modo tú te vas a mantener, entre comillas, a la espera de que esta persona haga algo más. Tendrás oportunidad de irte a otro lugar y me sales dudando mucho. Entonces pienso que esta decisión por tu parte no es firme. No se me muestra una decisión firme. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Tú puedes ir a ese lugar, dicen las cartas que sí, que podrías ir a ese lugar, que conocerías a otra persona o que estarías con otra persona, dicen. Que en ese tiempo en el cual tú estás en ese lugar, esta persona especial tuya, de la cual tú decides alejarte, toma decisiones en su vida. Y fíjate qué curioso, que estando contigo no las toma, y cuando tú te vas las toma. Curioso esto, algo pasa aquí. Y dicen, esta persona tomaría decisiones muy fuertes.
Y tú de esto, digamos, estarías al tanto. Ahí llega el momento difícil para ti, porque tú tendrías que elegir entre lo que has conocido en ese lugar o el volver con esta persona. Pero ¿cómo sería esa vuelta con esta persona? ¿Sería diferente? ¿Sería lo mismo? Vamos a ver. ¿Cómo sería esa vuelta? Esa vuelta a mí me sale más seria. Esa vuelta me sale como una relación formal. Ahora bien, ¿a ti te gusta el carácter de esta persona? Porque el carácter de esta persona en convivencia no es lo que tú piensas que es. O lo que quizás tú hayas visto ya pinceladas y piensas que bueno, que en convivencia se relajaría, no sería tan... ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Acaparador o acaparadora. Olvídate de vida social con esta persona. Te voy a ser clara. A ver, olvídate. Entre comillas. Yo el carácter de esta persona no creo que a ti en convivencia te llene, te aporte. Porque mira, cuando uno está empezando una convivencia, oh, qué bien, todo el tiempo lo quieres pasar con la persona amada, ¿no? Pero pasa el tiempo y queremos vivir otras cosas. Y necesitamos otras cosas. A esto es a lo que yo voy. A esto es a lo que yo voy. Vamos a ver qué más. Vamos a ver los sentimientos de esta persona. Tiene sentimientos, esta persona tiene sentimientos, pero es una persona muy de sentimientos a su forma, a su manera, de muy centrado o muy centrada en sus objetivos, de los que viven para trabajar y para conseguir, todo ese tipo de cosas están saliendo. Esto no quiere decir que no tenga sentimientos, tiene sentimientos a su forma, a su manera, a su manera. Muy importante que sepáis esto. Vamos a ver qué más. La decisión es tuya, dicen las cartas, cuando llegue el momento. Bien, porque como te he dicho antes, cuando tú estuvieras en otro lugar, esta persona tomaría decisiones y ahí te toca a ti decidir. Como te he dicho antes, ¿cómo sería esa vuelta? Sí, en un principio convivencia, relación oficial, pero su manera de ser no acompaña. Yo te lo digo todo. Entonces, lo que dicen que esto en un futuro, esa manera de ser, si no se logra... si no se logra matizar ciertas cositas, podrían crear un problema de cara a futuro. Esto ya sería con el tiempo, con los años y no tantos años, pues ya nos veríamos en una relación un poco tóxica. Bien, es lo que yo os quiero transmitir con esto, pero que esto ya es decisión vuestra. Vamos a seguimos con la opción número 2. ¿Qué pasaría si tú te alejas de su vida? ¿Qué pasaría? Vamos a ver.
¿Sabéis cuando, os voy a poner un ejemplo, cuando uno rompe una relación y empieza el modo conquista, me voy a portar bien, y cuando no funciona, pues empieza el modo acosador y feo, ¿no? Pues esto es lo que sale aquí. Esto es lo que sale aquí. Es una persona, mira, y ahora vamos a hablar de sentimientos porque no te voy a decir que no los tenga. Es una persona egoísta, bastante egoísta. En el caso de que tú salieras de su vida, intentaría comprarte, te lo digo, y te lo digo tal como lo estoy viendo. Hacer las cosas muy bien, pero esto se mantendría. El hacer esas cosas también, esto se mantendría en el tiempo. Vamos a ver. También te voy a decir una cosa, si tú decides alejarte de la vida de esta persona, es cierto que ahí llega el momento, a ver, igual digo que todo lo que no, lo poco que no ha podido demostrar, o que no ha demostrado, lo demostraría, ¿no? Pero lo que vamos a ver es si esa demostración se extiende en el tiempo o es algo puntual para conseguir lo que quiere, porque hemos visto que es una persona un poco egoísta, ¿bien? Entonces, dicen que sí, que en un principio se mantendría esta ilusión, se alargaría en el tiempo, que cortaría con muchas personas, dicen las cartas que cortaría con muchas personas, que cambiaría mucho esta persona con esta situación familiar. Con una situación familiar es lo que está marcando. Hay una situación familiar que parece ser que a esta persona lo han manejado, lo han manipulado, en fin. Entonces, esto sí es cierto que sale un corte definitivo en ese aspecto, ¿no? O no un corte definitivo, sino el decidir qué es lo que sí necesito en mi vida y qué es lo que no necesito en mi vida. Y esto es lo que menos necesita esta persona en ese momento. Sentirse manipulada y mucho menos que esas manipulaciones le generen un conflicto, que es a lo que vamos. Las manipulaciones que han generado un conflicto aquí. Vamos a ver qué más. Inestabilidad, en un principio, cuando decides alejarte, alejamiento de muchas cosas o de muchas situaciones que os han hecho daño, y el que tenga que tomar decisiones esta persona. Para esta persona es muy difícil tomar ciertas decisiones, porque también hay algo que le gusta mucho y que tú no estás de acuerdo, ¿no? Entonces aquí, esto es lo más difícil, esto sí es lo más difícil, porque dicen que le es muy difícil alejarse de esto que le gusta tanto. Que quizás en un principio diría, sí, lo cambio, pero quizás sea solo pararlo. Ahí sí te digo que prestes atención. En ningún momento estoy viendo que si tú te alejas esto sea una ruptura definitiva, no. Y tampoco veo el que esa persona vuelva con alguien del pasado, no. Yo te voy a decir lo que podría ser en un futuro la ruptura definitiva. Y te digo que la ruptura definitiva en un futuro serían comunicaciones con una persona relacionada con lo laboral, o ilusiones relacionadas con lo laboral. Ahí sí habría una ruptura definitiva. Pero a día de hoy, si tú decides alejarte de su vida, dicen, no hay una ruptura definitiva, porque en cierto modo tú vas a volver con esta persona de nuevo. Vas a estar un tiempo con altibajos, pero vas a volver con esta persona. O sea, que aquí te digo que no, que se producirían más adelante, sí. Que es una relación que tiene fecha de caducidad, por lo que yo estoy viendo, yo te digo que sí. Yo no te voy a engañar.
pero parece ser que esa fecha no ha llegado todavía. Vamos a continuar. Mira, ves, aquí lo que dicen las cartas es que realmente no es la persona de tu vida, pero hay algo que tú tienes que por algo está esta persona en tu vida y tiene que ver con algo bueno en tu vida, algo, te diría, a nivel de crecimiento en todos los aspectos, por eso está en tu vida esta persona, porque parece ser que te puede ayudar en algo en tu vida, pero que realmente, pues bueno, es una persona que no es la de tu vida, no es la definitiva. Y será porque tú lo decidas de cara a futuro. Será así, porque tú lo decidas, porque habrá cosas, habrá mentiras que tú no vas a perdonar y esto pasará con el tiempo, con los años, pero ahora mismo te puedo decir que si decides irte, igual va a haber una vuelta. Él o ella sabe muy bien las estrategias que tiene que hacer para que tú vuelvas y las va a utilizar. Y las va a utilizar, es así. Vamos a ver los sentimientos. Los sentimientos de esta persona. Muchas veces está dejado en el aire como que qué es lo que siente esta persona, qué somos. ¿Somos amigos? ¿Me quieres como amigo? ¿Me quieres como pareja? Le tiene miedo a las relaciones serias. Le tiene miedo, le tiene un poquito de pavor, ¿eh? Tiene sentimientos, no te voy a decir que no. Lo que pasa es que le asusta un poco el tema de tener una relación seria. Lo ve como encierro, lo ve como no poder ser ella misma o él mismo, lo ve así, de esa forma. Entonces esto es un chip que hay que hacerle ver a esta persona que no todo el mundo es igual, ¿eh? No todo el mundo es igual, podríais llegar a mucho, siempre con mucha paciencia con esta persona, si te lo digo, y haciéndole ver las cosas. O sea, con esta persona no se puede correr, esto tiene que ir poco a poco. Fíjate que es una persona que le tiene tanto pavor a una relación estable que es capaz de retirarse antes de que lo obliguen a tener una relación estable. Bueno, mis corazones, ¿qué más? ¿Qué deciros? Que espero que os haya gustado este vídeo y que más, como siempre, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada muy importante. Y no olvidéis activar la campanita, también muy importante. Que os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.